¿Sabes una cosa, Elvira? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes ahora? 13. 13. ¿Con cuántos empezaste? Con 5. Con 5. Y es la mi preferida, porque como ella es tan pequeñuca, Vale. y empezaste tan pequeñuca, y salías allí y no sabíamos cómo te íbamos a poner los micrófonos. Bueno, ¿no oyes de aquí? ¿Dónde naciste tú? Yo, a ver, en el hospital de Oviedo, pero No, en Grau. y es de Grau. Sí, obviamente. Pero tu abuelo era de aquí. Sí, ¿Tu abuelo materno o paterno? materno. Materno. Empezaste con 5 añucos en la música, fuiste preparándote, sigues formándote musicalmente, ya vas a los concursos con el remango que tienes y con la, no sé, con esa valentía que das, ¿eh? ¿Tú ves así o no? Bueno, no sé. Yo veo que no tengo nervios para cantar, que siempre me lo dicen además, que no tengo nervios para ello, pero nada más. ¿Veste más segura cantando cada vez? Puede que sí, sí. Porque de pequeña aún así te subías a un escenario y daba más impresión, pero te subías allí y cantabas, ya estaba. Pero ¿Y ahora? yo me siento segura. Tranquila. Sí. Mariñana, Mariñana, Rosina del alma mía, como nun bailes conmigo, desfaigo la romería, Mariñana. Oye, ¿quién empezó antes con Anabel? Mi padre. ¿Tu padre? Sí. ¿Y fue tu padre el que te llevó a ti? Bueno, mi padre empezó con Anabel 1 año y medio más o menos, o 2, antes de que yo empezara. Y entonces yo de vez en cuando iba a escuchar a mi padre a clase. Y cantaba alguna con Anabel. ¿Con Y 4 o 5 añinos? Sí, con 5 añinos. Y entonces Anabel un día dijo, bueno, si quieres tráela y tal, que vale para esto. Y entonces mi padre, bueno, es que es muy pequeña y tal, pero yo dije, no, papá, quiero ir a tu cole. ¿A partir del cole? ¿Era el cole de tu Sí, padre? para mí era el cole de mi padre. Entonces yo empecé y le dije, papá, quiero ir a tu cole. Y pues así empezó todo. Mi padre empezó a tocar el tambor en Seronda, creo. Y entonces estuvo ahí en la banda y tal, que de hecho, gracias a Seronda se conocieron mi madre y mi padre. Y entonces, bueno, le creó cariño y siguió con ello. Luego, alguna vez acompañó a Anabel con el pandero y tal. Y él con el pandero y tal. Yo creo que es feliz, no sé. Allá al uso de mi tierra toca el pandeiro. Allá al uso de la buesa yo no la entiendo. La 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 la. Fixo un casti hecho un aire y a sa sombra me senté y tiró un surruto al castiecho y entre las chousas quedé y la 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 la. Nunca me gustó, por ejemplo, de pequeña, no toleraba, me acuerdo que una vez había ido por la calle y tal, estaba con mi madre y me dijo, ay, que te vi, me dijo una señora, ay, que te vi en la tele, que bien cantas y tal. Y yo me puse a llorar porque, claro, yo no comprendía por qué a mí me felicitaban por cantar cuando yo en realidad estaba haciendo algo totalmente normal y que me gustaba. Yo no comprendía aquello de que alguien viniese y me dijese, ay, qué bien cantas, no sé qué. ¿Qué estáis probando, Sergio, Carlos? Pues estamos probando el puntero cromático que llevamos unos meses diseñándolo y bueno, hoy ya el definitivo. De hecho, este va a ser mío, voy a llevarlo hoy. Elvira, tu abuelo, que era de aquí de Cuero, ¿tocaba la gaita o algo? No. ¿Cantaba? No. Tampoco. Tampoco. Pero viste que aquí en Cuero tienen de todo. Sí. Sergio, tú y es de Cangas, ¿y cómo caéis aquí? ¿Cómo aterrizáis aquí? A ver, yo soy de Cangas de Narcea, mi mujer es vaqueira, de Somiedo y Belmonte de Miranda, y Amardal y Santa Marina. Vivíamos en Oviedo y, bueno, como buenos aldeanos no nos gustaba nada Oviedo. Y buscábamos un sitio rural donde vivir, que no estuviéramos lejos del trabajo. Yo trabajo en el Politécnico de Avilés, soy profesor de mecanizados especiales y control numérico, y dimos con Cuero, hicimos aquí una casa y, bueno, pues acertamos. Les gaites fabrícales Sergio
Pero, ¿cómo empezaste? ¿Por qué te dio por hacer gaitas? A ver, yo empecé porque desde pequeño, desde los 15 años, hago tornería de madera. Siempre me gustó mucho la tornería de madera. Y Vitorino, que todo el mundo lo conoce en Trabao, hacía unos encuentros de tornería. Venía gente de toda Asturias, de toda España, y bueno, todos los que nos presentábamos llevábamos una muestra de piezas. Yo siempre me gustó mucho la música tradicional, la gaita en concreto, y un año, tengo 2 hijas, hice una gaita para cada hija, y las presenté allí de exposición, como 2 piezas más, y Carlos era el gaitero oficial de los encuentros. Las vio, las probó, preguntó a Vitorino quién las había hecho, le dijo que yo, del Inde. Carlos y yo estudiamos juntos desde pequeños, y bueno, vino a que me preguntó, digo, ¿hiciste tú estas gaitas? Yo, sí. ¿Quién te enseñó? Digo, pues de manera autodidacta. Y entonces él trabajaba entonces con Diógenes, Diógenes estaba el hombre ya pachuchín, y empezó que yo le tenía que hacer las gaitas. Yo no sé tocar la gaita, yo soy un soplagaitas, yo toco 2 o 3 canciones y como digo yo muchas veces, que es anecdótico, vienen clientes, prueban gaitas y me dicen, pruébala tú a ver. Y yo les digo, no, porque si la pruebo yo, no me compras la gaita, evidentemente. ¿Necesitabas a alguien como Sergio para, bueno, digamos, para tener un fabricante de gaites de cabecera que te soporte, que te dé calor? Sí, bueno, a ver, yo eran 2 aspectos en los que me movía. Yo de entonces dirigía la banda Gaitas de Cerreo, quería tener artesano, quería tener un artesano que un poco me escuchara mis inquietudes, y luego también, por otra parte, quería dar un avance en la fabricación de las gaitas. Y en vez de estar fabricándolas como hace 50 años, pues utilizar las técnicas actuales. Nací en una casa donde mi madre era Arcides, hermana de María, y mi madre pues tocaba la pandereta pues desde siempre. Y mi tía también, entonces en las reuniones familiares siempre ellas tocaban. Yo también tenía un tío que tocaba el acordeón. Luego también creo que tuve la suerte de cuando empecé a clase de gaita, empecé en Cangas del Narcea, por cercanía de Rebollar, del municipio de Gaña, donde yo soy nativo. Y bueno, también creo que tuve la suerte de tener a Xoaco Amieva de profesor, bueno, una persona que también me supo absorber y animar mucho a este mundillo de la gaita.